Buenos días, vamos hoy a tratar sobre el derecho internacional del trabajo. En el derecho del trabajo tiene mucha importancia las fuentes internacionales, como veremos más adelante cuando estudiemos el sistema de fuentes del derecho del trabajo, por las estrechas relaciones que hay entre el comercio internacional y el trabajo. Se ha evidenciado, nos hemos percatado de la necesidad de un sistema supranacional de normas de trabajo que garanticen a todos los países una garantía mínima de condiciones de trabajo, a los efectos de que no haya lo que se llama dumping social, que unos países tengan mejores condiciones de trabajo que la inmensa mayoría de los demás países, lo que hace que los costos de esos países sean superiores a los costos de los demás. De manera tal de que siempre ha habido, sobre todo por parte de los países productores de manufactura, ha habido la necesidad de armonizar las leyes de trabajo. No tanto quizás de parte de estos países por el deseo de proteger a los trabajadores, como para lograr que no haya una competencia desleal, digámoslo, en materia de costos. Así como también se ha desarrollado un derecho comercial internacional, algunas veces a través de tratados de acuerdo de comercio, como el GATT, etcétera, y otras veces se ha desarrollado una especie de derecho consuetudinario que recibe el nombre de lex mercatoria en el comercio internacional. Y hoy en día, con la globalización, pues tenemos mayor necesidad de tener unas normativas internacionales. En materia de normas internacionales encontramos tres tipos de normas. Las normas que produce, quizá lo más importante, que produce la Organización Internacional del Trabajo, conocida generalmente con el nombre de Normas Internacionales del Trabajo, o NITS. Las normas producidas por los sistemas regionales de integración, le hace, por ejemplo, la Unión Europea, y las normas internacionales en materia de trabajo, producto de tratados bilaterales o multilaterales. El más importante son las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso es importante que nos detengamos en la forma como está organizada este organismo internacional que tiene tanta importancia y que el año pasado cumplió 100 años. Organismo internacional más longevo. ¿Cómo surge la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, en el año de 1919, el 25 de enero del año 1919, comienzan las negociaciones de un tratado de paz de Versalles para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Comenzó en 1914 y terminó con la rendición de Alemania en 1918. Bueno, el presidente Wilson y otros líderes mundiales consideraron necesario crear un organismo internacional para evitar esos problemas bélicos y para mantener la paz mundial. Y así, mediante el Tratado de Versalles de 1919, se
constituye la Sociedad de Naciones, un organismo que tuvo una duración efímera. Pero la parte 13 de ese Tratado de Versalles estuvo destinada a crear la Organización Internacional del Trabajo. Desapareció luego la Sociedad de Naciones, vino la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, pero la Organización Internacional del Trabajo se mantuvo. Cuando se la creó, los países que la crearon, los países fundadores, consideraron necesario algunos puntos de consenso hubo. Primero, que era necesario establecer una organización permanente para la reglamentación internacional del trabajo. Y esta es una idea que ya venía desde finales del siglo XIX. En segundo lugar, que la organización tenía que ser un órgano tripartito, es decir, estar compuesto no solo por estados, por los gobiernos de los estados, sino que tenía que tener una representación de los estados, representación de los organismos de trabajadores de los estados miembros y representación de los organismos de los empleadores de los estados miembros. Otro punto de consenso era que ese organismo tenía que adoptar una legislación, adoptar convenios y recomendaciones en materia de trabajo. Ahora, donde no había consenso y después lo hubo, fue en cómo se iba a organizar ese tripartismo, si era un representante por cada uno de los sectores de cada uno de los estados o más. Después, ¿qué poderes tenía la conferencia internacional? Y si se debían incluir disposiciones de fondo sobre cuestiones laborales o no, los efectos jurídicos de los convenios, los mecanismos de control y la composición del Consejo de Administración. Pero eso fueron cosas que se fueron desarrollando con posterioridad. En el preámbulo es muy importante porque prácticamente constituye el acta constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo y del preámbulo, perdón, del acta constitutiva. Se fijan las líneas directrices que iba a tener esa organización internacional. Y en primer lugar se afirma que la paz universal y duradera solo podía fundarse en la justicia social. O sea, solo podía conseguirse paz si había condiciones justas para los trabajadores. En segundo lugar, que era urgente mejorar las condiciones de trabajo de un gran número de personas debido a las injusticias en las que estaba sometida. Largos periodos de trabajo, largas jornadas de trabajo, pocos salarios, pocas condiciones de higiene y seguridad, etc. Que era necesario asegurar para todos los trabajadores el pago de un salario digno que les permitiera vivir decentemente, de acuerdo pues a cada país y a cada época. Era muy importante reducir la jornada de trabajo y se establece la jornada de 8 horas o una semana de 48 horas laborables, digamos como una norma general. Y además era importante que cada estado debía ser considerado, un servicio de inspección en el trabajo. De nada valían normas de trabajo si no había un organismo administrativo que se encargara de controlar la aplicación de esas normas. Lo que sucedió con la ley del trabajo venezolana de 1928, que no tuvo mayor aplicación práctica. ¿Por qué? Porque no había un organismo administrativo que inspeccionara y que controlara la aplicación de esas normas.
Otro aspecto muy importante que sobre todo se recalca en la Declaración de Filadelfia de 1944, que el trabajo no debe ser considerado como una mercancía o como un artículo de comercio. Esto es tremendamente importante. En segundo lugar, que había que permitir el derecho de asociación tanto de los trabajadores como de los salariados, es decir, la libertad sindical. La adopción de un descanso semanal de por lo menos 24 horas continuas, la supresión del trabajo de los niños y un principio muy importante del trabajo igual, salario igual. Posteriormente, esto es completado por la Declaración de Filadelfia de 1944, que fija los objetivos más importantes de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué en Filadelfia en 1944? Porque la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que estaba en plena efervescencia en esa época, no permitía a los países miembros reunirse en Suiza, que es la sede normal de la OIT, ¿verdad? Porque no podían llegar. En 1944, en esa reunión de Filadelfia, se reafirman los objetivos de la OIT. La OIT debe buscar la plenitud del empleo y elevación de niveles de vida de las personas. Se reafirma que el trabajo no es una mercancía. Suministro de formación profesional es muy importante para los trabajadores, para que mejoren su acceso a mejores puestos de trabajo, a una mejor calidad de vida. Y que también los trabajadores sean partícipes de los progresos o de los beneficios que trae el progreso. Perdonen la interrupción. Bien. También en la Declaración de Filadelfia se ve la necesidad de extender las medidas de seguridad social con la finalidad de proveer de un ingreso básico, la protección a la seguridad y la vida de los trabajadores, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, la protección a la infancia y a la maternidad y garantía de iguales condiciones educativas para los trabajadores. Luego, en el 2002, se completa todo esto de la constitución de la OIT con los objetivos estratégicos. La OIT tiene que renovarse ante las distintas nuevas situaciones económico-sociales que se presentan, y por eso en los objetivos se estableció la necesidad de promover y cumplir con las normas y principios fundamentales en materia de trabajo, crear mayores oportunidades de trabajo para hombres y mujeres, y sobre todo buscar la no discriminación por razones de sexo, realzar el alcance y la eficacia de la protección social, es decir, de la seguridad social para todos,
y fortalecer el tripartismo y el diálogo social. Ese organismo que se creó en el 2000, en 1919, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por tres organismos: la conferencia, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. La Oficina Internacional del Trabajo también se conoce con los nombres, con las siglas de OIT, Organización Internacional del Trabajo, y también Oficina Internacional del Trabajo. La conferencia, digamos, es el órgano más importante porque es allí donde están los delegados de todos los países miembros de la OIT. Y la conferencia se reúne una vez al año, por lo general, en el mes de junio, en Ginebra, Suiza, que es la ciudad sede de la OIT. La componen dos delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador. O sea, cada país envía dos delegados por parte del gobierno, un delegado por parte de los trabajadores organizados en el país, del organismo más representativo, y un delegado por parte de los patrones. Puede tener consejeros técnicos y de su seno elige un presidente y dos vicepresidentes. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, en el seno de la conferencia es donde se adoptan las normas internacionales de trabajo y se controla su aplicación. Se adoptan los convenios, las recomendaciones, acuerdos, protocolos, etc. Discute la memoria del director general de la oficina. La oficina, el director general todos los años tiene que presentar su memoria y cuenta. Aprueba el presupuesto y el programa de acción de la Oficina Internacional del Trabajo. Elige el Consejo de Administración y allí es un foro donde se discuten las cuestiones sociales y laborales que interesan a todo el mundo. Delibera en sesiones plenarias y tiene comisiones, por ejemplo, para verificar los poderes, para el reglamento, para la aplicación de los convenios y recomendaciones, para cuestiones financieras, por lo general son los delegados gubernamentales, para comisiones ad hoc y para puntos normativos en general. Bueno, como la conferencia no se reúne sino una vez al año, tiene un órgano ejecutivo que se llama el Consejo de Administración. Este sí se reúne 3 veces al año, también en Ginebra. En febrero, en mayo para preparar la conferencia y en el mes de noviembre de cada año. El Consejo de Administración está compuesto por 28 miembros gubernamentales, 14 miembros empleadores y 14 miembros trabajadores. Ahora, como sucede con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los gobiernos de los 10 estados con mayor importancia industrial son miembros permanentes. Tendrán ustedes que están allí, Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Italia, Canadá y algunos países, otros países con alto desarrollo industrial. Los otros miembros gubernamentales son elegidos cada 3 años por la conferencia, pero claro, se escogen de los países que no son miembros permanentes. Los miembros trabajadores y los miembros empleadores son elegidos, pero ahí no votan sino cada grupo para elegir. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Administración? Bueno, elabora el programa y el presupuesto que debe presentarse a la conferencia. Elige al director general y le da las instrucciones necesarias. Elabora el orden del día de la conferencia, eso lo hace en la reunión del mes de mayo y de cualquier otra reunión que se convoque. Determina los programas de cooperación técnica, ¿no? Cuando envían técnicos a otros países a asesorar a estos países
sobre todo en materia de legislación o de algún problema, vigila la ejecución de programas y adopta decisiones sobre las políticas de la OIT. El tercer organismo, que es el organismo permanente, el que maneja en realidad la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo, es la Oficina Internacional del Trabajo. Es la oficina la que desarrolla y es la responsable de todas las actividades de la OIT, atendiendo, claro, las decisiones tomadas por el Consejo de Administración y bajo la dirección de un director general. Cuenta con unos 3.000 empleados de más de 100 nacionalidades, tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y cuenta con 40 oficinas esparcidas por todo el mundo. Y utiliza a veces los servicios de expertos, colaboradores externos. Está a cargo de un director general que es elegido por el Consejo de Administración por un periodo de 5 años renovable. Y ese es el que dirige la oficina y establece todas las políticas de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ahí tienen una lista en las diapositivas de los distintos directores de la OIT desde su fundación. En el año de 1919-1932 lo dirigió un francés, el señor Albert Thomas, que tuvo mucha importancia. Después estuvo un inglés, Harold Butler, desde 1932 al 38, que fue muy importante para Venezuela, porque ahí fue cuando envió a un experto inglés, el señor David Blaylock, y que nos ayudó mucho, asesoró en la redacción de la Ley del Trabajo de 1936. El único latinoamericano que fue muy importante como director general fue el chileno Juan Somavía, que estuvo desde marzo de 1999 hasta el 2012, o sea, estuvo 2 periodos, cuando fue reemplazado por el inglés Guy Ryder, que es el actual director general de la OIT. Bueno, cuando veamos las fuentes internacionales del trabajo, veremos entonces todo lo que tiene que ver con las otras fuentes y veremos también la producción de la OIT, los convenios y las recomendaciones. Dejémoslo